El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque con muchas ganas, con mucha ilusión, como siempre digo. Y hoy el cartel que anuncia el programa habla de ADISNOR, aunque suena una palabra extraña. Bueno, pues una asociación de discapacidad del norte, en grandes palabras por traducir esa sigla. Y bueno, pues es una asociación que trabaja en el norte de la isla de Gran Canaria con la discapacidad. Para hablar de ello tenemos dos invitados esta noche. A mi derecha tenemos a José Miguel Padreda. Yo decía antes de empezar el programa, a ver si no me voy a cortar, y le voy a cambiar el apellido a José Miguel, pero al final lo he retenido. Me decía Keila que si no, pues se repite y tal. Y pues sí, podríamos estar aquí toda la noche repitiendo el apellido de José Miguel, que es el psicólogo de ADISNOR. Y tenemos a mi izquierda a Keila Melián, el apellido más fácil de pronunciar, que es agente de igualdad de esta misma asociación. Bueno, Keila, empezamos contigo. Esta asociación, y te iba a decir a qué se dedica, bueno, a la discapacidad, pero ¿cómo nace, por qué nace y qué es lo que hace? Nace en Galdar, o bueno, en la comarca norte de la isla de Gran Canaria, a través de los padres y madres, hace unos 30 años, puesto que no tenían recursos donde asistir a las personas con discapacidad intelectual, y así llevan muchos años trabajando y seguimos ahí a pie de cañón, y dedicándonos al 100% a las personas con discapacidad. Sí, porque una de las cosas es que esta asociación tiene, tiene muchos proyectos, tiene muchas derivaciones, ¿no? Porque una de ellas, y lo hablábamos fuera de micrófono, es la integración laboral de estas personas con discapacidad. Trabajamos con la inserción sociolaboral de estas personas a través de prelaborales, ¿vale? Tenemos unos 3 prelaborales que es de auxiliar de hostelería, que reciente ha llegado a la asociación, que va súper bien. Tenemos el taller de peluquería y también tenemos el taller de arte. Vale, y ahí a través de los prelaborales intentamos que los chicos... Hablamos del taller de arte que de carpintería, carpintería artística. Ahora sí, perdona. Sí. Es que dije de arte, ya me dejaste un poco así, de carpintería artística. Y a través de estos prelaborales intentamos que los chicos pues tengan algún tipo de técnicas y puedan acceder al mundo laboral. José Miguel, tú eres el psicólogo de la asociación, ahí estás lidiando todo el día. Yo me imagino que más con los padres y madres que con las personas, con estas personas que son maravillosas.
Yo creo que deberíamos aprender de muchísimas formas de actuar de estas personas con discapacidad, pero que hay que aprender. Digo que tienes mucho trabajo. ¿Cómo llega una persona de estas? Llega a este centro, a esta asociación. ¿Cómo llega? ¿Por qué llega? ¿Con quién llega? Bueno, las personas suelen hacer cuando acaban su etapa educativa, que personas vienen mayores ya todos. Claro, llegan personas con discapacidad intelectual, con discapacidad pueden estar hasta los 21 años. Pero bueno, hay veces que pueden llegar, bueno, normalmente con 18 y 19 años. Y bueno, vienen como una única salida que tiene de decir, bueno, ¿qué hacemos ahora, no? Porque el acceso a otras formaciones, aunque hay formaciones adaptadas ya, es complicado. Muchas veces la permanencia en esas adaptaciones no son del todo correctas, y la permanencia o el fracaso en otros tipos de formaciones son importantes, y bueno, pues acuden a nosotros como una manera de una formación realmente adaptada, tanto en los talleres prelaborales como en la formación básica, como en otro tipo de formación ocupacional y de formación también personal, ¿no? De aprender habilidades sociales, de aprender recursos personales, y de poder crecer. Y la verdad es que, bueno, además es complicado porque cuando nos llegan, la verdad es que llegan de un sistema educativo que tampoco está funcionando a nivel que debería funcionar, ¿no? Y llegan con unas carencias que hay que recuperar muchas veces, ¿no? Pero que ves que efectivamente las personas con discapacidad son personas que tienen dificultades para manejar determinados aspectos de su vida diaria, pero que pueden seguir aprendiendo como cualquiera de nosotros, pueden seguir madurando como cualquiera de nosotros a lo largo de su vida, ¿no? Y eso es lo que ahí, pues donde estamos trabajando. ¿Y el padre cuando llega o la madre cuando llega, muy proteccionista, o viene desesperado de que su hijo en tantos años en los institutos y en los centros reglados no le ha funcionado el sistema? Claro, ahí funciona, bueno, obviamente hay de todo, ¿no? El problema muchas veces es el miedo a la inclusión o el miedo a la normalización, ¿no? Todos los padres intentamos proteger a nuestros hijos, y es que en realidad, además, cuando hacemos los talleres con los padres, el miedo de los padres con hijos con discapacidad intelectual, hijos e hijas con discapacidad intelectual, es el mismo que el que tienen los padres con hijos o hijas que no tienen discapacidad intelectual. Pero sí es verdad que los padres, pues ahí, de los hijos con discapacidad intelectual, pues tienen una serie de herramientas como para, es más fácil impedir el desarrollo, impedir el avance de esos hijos, ¿no? Al final, los que tenemos hijos que tienen discapacidad intelectual, aunque los quieras amarrar, se te van a ir. Pero es un tema también de que nunca se ha trabajado con los padres. O sea, con un padre que de pronto tiene cualquier pues un tipo de trastorno o aparece con indicios de discapacidad intelectual, hay que empezar a trabajar con los padres desde el principio. Y hay muchos centros que después tampoco se trabaja con los padres, con lo cual, para unos padres, enfrentarse a unas situaciones desconocidas, que no saben manejar, que no tienen herramientas y que no tienen ningún apoyo, es muy complicado. Eso hay que entenderlo. Cuando empiezas a trabajar con los padres, empiezas a ver pues que trabajar en la autonomía, trabajar en la autodeterminación de sus hijos, que sean, integrarlos lo más posible dentro de su entorno natural, y que ese entorno siga creciendo cada vez más. Para los padres es un alivio, pero muchas veces que no saben qué hacer o cómo hacerlo, y obviamente necesitan unos apoyos que no tienen. O sea, la culpa no es tanto de los padres, sino del sistema de intervención que se hace desde el principio. Porque las entidades que colaboran con la asociación, me imagino que es proyecto que se presenta, perras que dan y ya está ahí, ¿no? Sí, claro, pero bueno, los proyectos están currados. No, yo por eso digo que... No, yo no, el proyecto al contrario, nunca lo voy a dudar de que los proyectos, pero la responsabilidad de la institución pública da el dinero, pero realmente revisa que ese trabajo que viene presentado en el proyecto
lo revisa, va a inspeccionarlo. Porque claro, hablábamos fuera del micrófono de la justificación de factura, eso es fácil. Hay asociaciones, justifica su factura y ya está, bueno, y bien, te puede hacer la factura cualquiera, pero bueno, eso es aparte. Pero se inspecciona el trabajo que se ofrece en el proyecto, se comprueba que es real lo que se está poniendo en el proyecto. Si se quiere comprobar, se puede comprobar. Claro. Pero digo, se comprueba, y yo no quiero echar a nadie contra nadie. Sí. Tú entiéndeme, quiero decir, yo lo puedo decir, ellos no, lógicamente, porque además dependen de las instituciones, pero yo quiero un poco recalcar esa cuestión de que muchas veces, y por eso hay veces que salen muchas asociaciones, que no es el caso, porque nosotros iba a decir que hemos estudiado a ADISNOR y está haciendo una labor a través de esos 30 y pico de años, pero que la institución no es que justifique la factura del proyecto que se ha presentado, sino si realmente se está haciendo el trabajo, que es lo que interesa a la sociedad, que si realmente esa organización no gubernamental o esa asociación cumple con el trabajo que ha proyectado. Mira, obviamente, a lo largo de 30 años, por ejemplo, que lleva ADISNOR, el modelo de intervención ha cambiado, y ha cambiado radicalmente, y sobre todo estos últimos años, la verdad, estos últimos 10 años. Una cosa es que hay asociaciones que no quieran engancharse, o proyectos o organizaciones que no quieran engancharse, o que no se hayan enganchado a esos nuevos modelos de intervención y sigan enganchados en modelos proteccionistas, en modelos infantilizadores, en modelos de pasar el tiempo y pasar el rato, en modelos, o sea, que no intervienen realmente positivamente en la vida de las personas, ¿no? Y otra cosa es que otras asociaciones que sí lo estamos intentando hacer, ¿no? O sea, llegas hasta donde puedes, obviamente, pero dentro de ese modelo de autonomía, de calidad de vida, de autodeterminación, de inserción, de inclusión, ¿no? Porque la palabra inclusión es muy bonita, ¿vale? Pero la verdadera inclusión es realmente es que la persona sea dueña de su propia vida, y no sea llevada, personas de 30, 40, 50 años, no sea llevada como muñecos pues, por la familia, porque todos somos con nuestra edad ya independientes de nuestras familias, no emocionalmente, pero sí en nuestras tomas de decisiones, ni por la familia, ni por las asociaciones, ni por la administración, sino que se trabaje en la autodeterminación y que las personas sean dueñas de su propia vida, en la medida en que todos podemos ser dueños de nuestra propia vida, como todos nosotros. O sea, yo puedo elegir no levantarme a las 8 de la mañana y decir, me quedo en casa, pero obviamente me van a despedir del trabajo, ¿no? Entonces mi voluntad es ir a trabajar aunque no quiera, pero es mi voluntad, ¿no? Entendiendo la autodeterminación como eso, ser dueño de mi propia vida y mis propias decisiones, ¿no? Bien. Aunque no me ha contestado la pregunta, yo lo que hemos escuchado es perfectamente y además viene bien, y yo ya la pregunta la doy por contestada. Lo digo por si hay algún espectador que dice, bueno, pues no, José Miguel a lo mejor ha contestado otra cosa. No, ha contestado lo que tenía que contestar, y para nosotros la pregunta está respondida. Y después cada uno pues hace sus ideas. Keila, hablamos de esa inclusión, de esa integración que le llamo yo, laboral, porque ha ido cambiando también, las palabras han ido cambiando a través del tiempo, Es decir, ahora hay que tener un cuidadito con lo que uno dice, que a lo mejor no lo dice en el ánimo ofensivo ni peyorativo, pero han cambiado los términos en muchísimas cosas. Y hay algunas que hay que tener cuidadito, sobre todo en televisión, de decirlas. Pero estamos hablando de esa inclusión, de esa integración. Porque una de las cosas principales de la discapacidad intelectual es su integración al mundo laboral. El que esa persona, bueno, pues llegue de la mejor forma preparada a ese mundo laboral. Estamos hablando de 3 líneas que tiene el ADISNOR. Ellos pasan por una formación, ¿correcto? Sí. Después hacen unas prácticas. ¿Cómo es el sistema? Depende también de las empresas que se ofrezcan. Normalmente haces un prelaboral, haces unas prácticas, y después ya son los empresarios y las empresarias quien decide si quieren o no algún tipo de... ¿Tiene facilidad ADISNOR de conseguir empresas donde puedan hacer las prácticas de estas personas? Nos cuesta un poquito, pero lo conseguimos, pero sí que nos cuesta más esa inserción laboral. Sí.
Las prácticas son más sencillas porque normalmente hacer práctica no supone nada para las empresas, pero a la hora de esa inclusión, como tú dices, en el mundo laboral sí que cuesta mucho, cuesta bastante. Porque ustedes han hecho, ¿cuántos años lleva esa línea de trabajo? Prelaborales. Una es nueva, sí. ¿Cuánto llevan los prelaborales? 10 años. 10 años. 10 años. Más, Pero más, sí que es verdad que se incluyen proyectos nuevos siempre, no siempre estamos en la misma línea. Vale, y el seguimiento que han hecho, tú dices que a nivel de inserción no son tan satisfactorios como ustedes hubieran querido. Los casos de éxito son... Date cuenta que cuando se habla María. de inserción laboral en personas con discapacidad se incluyen todas las discapacidades. Claro. Sí. Entonces, una discapacidad de una persona, bueno, una discapacidad física que tampoco le menos relevante. imposibilita demasiado su trabajo y que puede realizar un montón de trabajos, ¿no? Sin ningún tipo de auxilio. Ya está metido ahí en las cifras esas de inserción laboral. En discapacidad intelectual exige un mayor esfuerzo, claro, un mayor compromiso por parte de las empresas y un mayor esfuerzo también por parte de las asociaciones. Obviamente haces un empleo con apoyos, haces un acompañamiento y es complicado. Complicado porque, bueno, pues las empresas normalmente las cuotas esta que obliga la puedes cubrir con otro tipo de discapacidad que, bueno, pues que no tiene tanta dificultad de inserción, ¿no? O bueno, o pagas la cuota que te supone, ¿no? Pero en discapacidad intelectual es complicado, y sobre todo porque empezamos tarde esa formación. Entonces entramos ya muchas veces en el tema de la edad, pero nosotros tenemos personas en los talleres prelaborales que sabemos que es muy difícil que vayan a insertarse laboralmente, pero no nos rendimos a que esa formación la tengan, esas habilidades de trabajo, esas habilidades habilidades laborales, las reglas de higiene y seguridad del trabajo, el trabajo en equipo, el adaptarse a una determinada normativa estricta. Esos son recursos que las personas, bueno, pues nos hacen crecer también. Y aunque las posibilidades laborales no sean muy grandes, esos recursos van... Es como la formación. Claro. Uno le favorece la autonomía. Le gusta seguir formándose y le gusta seguir creciendo, aunque a lo mejor no vaya a trabajar en eso o eso no le sirva específicamente para su trabajo. Pues exactamente igual, ¿no? Por lo menos seguimos insistiendo en impartir esas habilidades laborales en ese sentido. Bien, vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando con José Miguel Padreda. Me freno un poquito para no fallar. Y con Keila Melián estamos hablando de Adignor y estamos hablando de esa inclusión laboral, de esas personas con discapacidad intelectual. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde,
ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este especial dedicado a Adisnor. Estamos hablando con José Miguel Padreda y con Keila Melián. Estamos hablando un poco de esa inclusión, estamos hablando un poco de esa atención a las personas con discapacidad, en este caso en el norte de la isla de Gran Canaria. Bueno, yo pregunto, ¿viene alguno que no sea del norte allí y se le abre la puerta también? Sí, claro, exactamente. No, los chicos y las chicas vienen de todas las partes de la isla que pueda acceder al centro, que está ubicado, la ubicación. En el norte, y nació en el norte, pero las puertas están abiertas para todas las personas que vienen allí. Hablamos también de asistencia, porque también Adisnor, aparte de esas líneas de formación que está dando, tiene otras cosas, otras actividades, ¿correcto? Sí, claro. Hablamos de lo ocupacional, hablamos de esa asistencia que es gratuita, ¿correcto? Que habían sacado esa asistencia o no, o yo estoy ya inventando cosas. No, la asistencia a la que te refieres, yo creo que le hemos estado hablando de la asistencia psicosocial a familias y mujeres con discapacidad intelectual. A eso iba, yo a lo mejor lo reduje en asistencia. Vale, esa parte sí es gratuita porque está subvencionado por el Cabildo y por el Instituto Canario de Igualdad, porque hay varios proyectos dentro de la entidad. De repente montaba un trompo aquí, porque a lo mejor, y además las caras de ellos diciendo como que es gratuito, eso hay que pagar los servicios, lógicamente, como toda asociación que está dando un servicio hay que pagarlo. Unas veces más subvencionado y otras menos, pero está claro. Pero yo lo que me refería... Pero barato sí es. Bastante asequible es lo que te voy a decir. Bien, ya por lo menos ya vamos aumentando un punto. Pero lo que yo le he preguntado, y efectivamente al final José Miguel ha dado, era esa asistencia psicosocial que el Cabildo la subvenciona, ¿no? Es a través del proyecto Adis Contigo, que es dedicado a la mujer con discapacidad intelectual. Pues ya entramos, lo íbamos a dejar para la tercera parte, pues ya lo metemos en la segunda. No, vamos a seguir hablando de Adisnor y después si quieres... Vale, no te preocupes, hablaba de esa asistencia social que hay, pero seguimos hablando de Adisnor. Adisnor decíamos que tenía unas líneas, la línea de formación, línea ocupacional, tiene diferentes, ¿no?, actividades a lo largo de su trayectoria en el norte, ¿correcto? Sí, claro, aparte de los prelaborales tenemos varios proyectos dentro de la entidad donde abarcamos la parte educacional de los chicos, incluso poder sacarse un graduado escolar a través de Radio ECA. Tenemos el proyecto de Adiocio, que también incluye toda la parte educacional de los chicos y chicas, y a raíz de ahí algunos chicos llegan a un punto y a otro, pero siempre favorecemos su autonomía y autodeterminación en su vida diaria. Eso es lo que solemos hacer. Aparte de los prelaborales, tenemos esas líneas de actuación con los chicos. Hablamos de una ocupación de 30 personas, ¿correcto? Sí. ¿Estamos hablando 15 mujeres y 15 hombres o aquí la proporción no...? Sí, no sé. Ahora más o menos sí, depende de algunos años, habrá más chicos o más chicas, pero más o menos están... Mira, un aspecto en el están por ahí. En una de las líneas que es muy importante, no solamente es la formación que se puede hacer dentro del centro, sino la formación hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, el ocio inclusivo. Es importante, personas que no tienen prácticamente ningún círculo social cercano de su afín a él, promocionar un ocio, incluso un ocio que ellos elijan, que ellos quieran, porque claro, tú puedes hacer miles de talleres en habilidades sociales, en autonomía, si después eso no se proyecta en su entorno, no vale para nada. ¿Vale? Por eso también es importante el trabajo de los padres, ¿no? Para que faciliten, no solamente faciliten, sino estimulen, ¿no?, a lo que es el desarrollo de las personas en su entorno natural, como todos. Todos hemos aprendido, sí, en la escuela, en la familia, pero hemos aprendido de nuestros amigos, de nuestros compañeros. Eso las personas con discapacidad intelectual no lo tienen. Lo tienen muy limitado, y es importante, chavales que con 25 años, a lo mejor es la primera vez que salen solos con sus amigos.
O sea, eso puede ser una chorrada, pero es muy, muy importante, porque ahí está el aprendizaje real con la vida real. Y visibilizar, ¿sabes? Y visibilizar, bueno, pues aprender a solucionar problemas, aprender bueno, pues a solucionar conflictos. Bueno, muchas veces, incluso, bueno, hablábamos antes de los padres, no, es que mira lo que ha pasado, tal. Digo, bueno, eso es su vida. Es su chat, ahí ha habido una historia ahí. Podemos apoyar en el sentido de intentar solucionar algo, pero la vida es un conflicto y la vida es aprender a solucionar esos conflictos, ¿no? Tú hablabas muy bien antes de la sobreprotección que siempre tenemos, ¿no? Sobre todo, pero hablamos de adultos, no estamos hablando de niños, que ese es otro problema, que luego hablaremos con el proyecto de contigo, pero sobre todo eso, la autonomía, el poder moverte, el poder tener herramientas. Claro, y puede pasar que en un chat se digan cosas que... Bueno, pues ya está, pues como en todos. Es que eso dirigir pasa, sus tiempos libres. En los que yo manejo también pasa, o sea, por eso digo que eso no va a cambiar la historia con las personas. En estos 30 y pico de años, Keila, se ha hecho un seguimiento, ¿no? Me imagino de esas personas que han llegado al centro, que han llegado a la asociación. Claro, ha pasado años, se ha podido ver si esas personas al final, cuando dejan el centro, le han hecho seguimiento, si se han integrado, si hacen su vida normal, si ha tenido éxito el trabajo de Adisnor. Hay muchos casos de éxito en Adisnor. Además, como bien dice mi compañero, trabajan el tema de la autodeterminación y la autonomía. Hemos conseguido que muchos chicos y chicas salgan solos, que dirijan sus tiempos libres, que tengan relaciones tanto sociales como personales, que consigan tener una pareja. Sí, hemos tenido muchos casos de éxito, que cojan una guagua solos, que vayan a sitios solos o solas. Uh-huh. Sí que es verdad que tenemos muchos casos de éxito, pero porque es la filosofía de Adisnor, el trabajar el tema de la autonomía, el día a día, el que sean capaces de hacerse una comida, de poder hacer un currículum, de ir solos a cualquier parte de la isla. La verdad que eso lo trabajamos mucho en la entidad, demasiado. Sí, pero tiene que ser de manera continuada. Si tú no trabajas eso de manera continuada, pues no vas a conseguir nada. Y realmente en Adisnor se trabaja muchísimo el tema de que los chicos y chicas tengan el poder de decisión sobre su vida. Y sobre todo saber que puedan hacer lo que ellos quieran. Uh-huh. Y que incluso también cumplir sueños, objetivos. Hay chicos y chicas que yo voy por centros ocupacionales o por centros de educación especial o incluso aulas en clave, institutos que ni siquiera han podido pensar en qué quieren en sus vidas porque nadie le ha dado la oportunidad de saber qué es lo que quieren. ¿Ha vuelto alguno a la asociación después de, a lo mejor, de darle ya como el visto bueno que puede caminar en la vida? Ahí yo creo que puede entrar el más. José Miguel, la pregunta es, ¿alguno que ya le hemos dado el visto bueno que puede caminar solo ha regresado a la asociación porque se ha visto incapaz de hacer su vida de forma independiente? No, pero de todas maneras el tema de la asociación tú puedes moverte de muchas maneras. No, pero, no. Me entendiste la pregunta, sí. Claro. Tú puedes seguir dando apoyo. O sea, la asociación tiene que ser una asociación que sea muy, muy flexible. Claro. No puedes decir esto es lo que hay para todas las personas, porque todos somos distintos, hay muchísimos perfiles muy distintos, ¿no? de personas, de capacidades, ¿no? Tú puedes dar muchos apoyos puntuales, a lo mejor incluso no tienen por qué asistir todos los días, ni en todo el horario, muchos de ellos no lo hacen, tienen sus actividades fuera, van puntualmente por la mañana, a lo mejor no van todos los días. También hemos tenido un servicio de asistencia a domicilio, porque hay muchas personas que no acceden a los centros, no pueden acceder a los centros, bueno, pues por diversos motivos. En salud mental, por ejemplo, es complicado que haya una fidelidad a estar en una determinada intervención en un centro, y hemos hecho varios proyectos de intervención en domicilio muy interesantes, y algunos de ellos hemos conseguido que también, ¿no?, trabajen
o sea, reciban asistencia por parte del centro. Puedes trabajar en muchísimos, no se trata de estar en el centro y ya está, porque lo que se trata también, y ahora se está hablando mucho, es de desinstitucionalizar. Claro, no se trata de que entre a los 20 y salga a los 60. Claro. O sea, sí, era lo que yo me refería, es claro. Que si hay un momento que dice, bueno, ya no necesitas a la asociación, puedes caminar solo, pero puedes estar toda la vida en la asociación, que nadie le va a decir nada, ¿no? Sí, claro, bueno, puedes estar, vamos a ver, hay personas con muchas dificultades para manejar muchos aspectos de su vida diaria o para mantener su autonomía o de una manera más autónoma, necesitan muchos apoyos, claro. Y esos apoyos sí los va a necesitar durante toda su vida. Para eso también está el trabajar mucho con la familia, el trabajar muchos que además ni siquiera tienen el apoyo de centros, hay muchísimas personas con grandes necesidades que no tienen plaza y no tienen nada y para las familias es muy desesperante, incluso casos que nosotros tampoco hemos podido abordar por graves problemas a lo mejor de conductas muy disruptivas, para que el centro no está preparado, no tenemos los recursos necesarios que con gran dolor no hemos podido atender, no por falta de voluntad, que es lo que falta. Claro, voluntad, pero ¿Qué es lo que falta? Falta en otro sí, lado. No puede ser, son derechos. Estamos hablando de derechos fundamentalmente. Las personas con discapacidad tienen unos derechos que normalmente se les pasan por el forro. Sí, directamente. Completamente vulnerados por la sociedad. Eso tenemos que entenderlo. La administración. No somos hermanitas de la caridad que vamos haciendo porque pobrecitos. No. Son personas con sus derechos. Y la sociedad tiene que garantizar esos derechos. Y ninguno tenemos el derecho, valga la redundancia, a vulnerar o a no permitir sus derechos. Ni las familias, ni las asociaciones, ni la administración, ni la sociedad. Claro. Y por desgracia, pues casi te lo dan de limosna, en lo que es un derecho fundamental de esa persona. Correcto. Y bueno, el gobierno o las instituciones públicas, pues bueno, se quitan el mochuelo dando un dinero y ya está, ya cumplieron. No, yo creo que es un derecho fundamental, como decía José Miguel, y bueno, pues pasa lo que pasa. Es que como también lo triste que ha dicho José Miguel, que hay muchas personas con discapacidad que no tienen acceso a ningún centro, a ninguna asociación, y que están ahí, que los padres no saben lo que hacer, porque además ni están preparados, ni están capacitados, ni están formados en ese tema, como también recalcaba al principio de este programa, y al final pasa lo que pasa. ¿Hacia dónde quiere caminar Adisnor? Keila, te lo pregunto a ti. Bueno, tú eres agente de igualdad, pero bueno, Guadalupe no ha podido estar aquí por motivos personales, que es la directora. ¿Hacia dónde ves tú que quiere caminar esta asociación después de 30 años? ¿A dónde queremos caminar? Nosotros queremos caminar en el futuro cercano. Siempre lo que trabajamos es en líneas de que respeten los derechos de las personas con discapacidad intelectual y que los objetivos y los sueños de estas personas, porque son personas como tú y como yo, lleguen a un fin, no los tengan como tan en una burbuja que cuando salgan a la vida real no sepan ni cómo actuar, y eso debería ser desde edad temprana, desde los institutos, desde los colegios, que realmente no están preparados para tratar con personas con discapacidad intelectual, y claro, ya están ahí como en el aire hasta que van a un centro ocupacional o a un tipo de entidad privada y no tienen esa estimulación que realmente deberían de tener, porque si tuvieran esa estimulación desde una edad como los chicos y las chicas en el colegio, pues llegarían a más y a cumplir realmente sus objetivos, porque es lo que decía mi compañero, que llega a un punto que cuando salen de la educación primaria o secundaria ya se encuentran con todo de que no están preparados para un futuro, ¿no? Sí, yo creo que pues realmente... todo porque han pasado esa enseñanza sin pena ni gloria, ¿no? O sea, realmente nosotros tampoco podemos hacer malabares.
pero sí es cierto de que lo que queremos siempre es que cada uno, al menos los chicos y las chicas, tengan la oportunidad de tener una vida digna, ¿no? Claro, es muy importante. Hablamos de los padres, parte importante de esta educación. Tú que lidias con ellos, como el psicólogo de esta asociación, ¿cómo los ves? ¿Ves padres de todo tipo? Proteccionistas, no proteccionistas y algunos hasta despistados, es decir, a lo mejor muy liberados de sus hijos. ¿Cómo lo ves? Veo que están perdidos, pero justamente por eso, porque no tienen, o sea, un apoyo real, ¿vale? Cuando uno se enfrenta a esa situación desde el principio, la sensación de muchas personas te lo dice es que no sé qué hacer, o es que no sabemos cómo hacerlo. Ningún padre sabemos de primeras cómo hacerlo, ¿no? Pero bueno, más o menos uno se va guiando. Pero claro, cuando te encuentras con dificultades grandes, serias en el nada más hacer, a la hora de las escuelas infantiles, en el acceso a la educación. Ahora se está hablando de cambiar el modelo de educación especial. Se está confundiendo a las personas diciendo que se quiere quitar la educación especial. No, se quiere hacer un modelo de educación especial respetando modelo de educación especial respetando los derechos. O sea, hacer una educación inclusiva, combinando la educación inclusiva con la educación especial, cambiarlo, ¿vale? Porque lo que no puede ser es un modelo segregador, donde los centros de educación especial están separados completamente. Me gustó mucho la frase que escuché en una conferencia que la educación inclusiva es no solamente un derecho de los niños y niñas con discapacidad, es un derecho de todos a vivir en diversidad. Porque al final todos somos diversos, ¿no? Y entonces los padres, sobre todo, al final, ¿qué hacen? Bueno, pues sobreproteges. Luego hablaremos de la infantilización, que es otro aspecto de protección y de no querer, ¿no? De no dejar crecer. Pero cuando empiezas a trabajar con los padres, cuando los padres empiezan a ver que efectivamente su hijo o su hija puede hacer cosas que hasta ahora no le había dicho nadie que puede hacer y que puede empezar a trabajar en un modelo, ¿vale? Pues como todos, de crecimiento, de desarrollo personal, empiezan a ver esperanza y entonces empiezas a trabajar. A veces tienes que desmontar pues prejuicios que incluso tienen los padres, como tenemos los profesionales, que hemos tenido que ir desmontando y seguimos desmontando, ¿no? Sobre las personas. Empiezas a decir que los derechos son de sus hijos y que ellos tienen que ser los que avancen, ¿vale? E impulsen esos derechos, no los que los retraigan, ¿no? Claro. Está claro. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Llegamos a la parte final de este enfoque especial dedicado a Disnor y enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249
ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final de este especial dedicado a DISNOR, a esta Asociación de Discapacidad del Norte. Cuando dice del norte es porque allí nació y se creó, en el norte de Gran Canaria, en la ciudad de Gáldar, pero bueno, que acoge a todas las personas con discapacidad de la isla que quieran acudir a esta asociación. Vamos a hablar ahora de un proyecto que tiene esta asociación, ADISNOR, de Adis Contigo. Keila, Sí. que tienes que ver mucho con ese proyecto. Sí, también mi compañero, Bueno, también, aquí todo. José Miguel, es difícil que el psicólogo esté fuera de cualquier proyecto. Exacto. Adis Contigo es un proyecto dedicado a la mujer con discapacidad intelectual, ¿vale? Hacia su autodeterminación y al empoderamiento de las mujeres. En líneas generales, trabajamos, o abordamos el tema de afectivo sexual, porque son mujeres que tienen derechos y se vulneran completamente sus derechos a la hora de decisiones respecto a su vida, respecto a su cuerpo. También el tema de la normalización, porque si nosotros los profesionales no trabajamos con estas chicas el tema de, por ejemplo, el afectivo sexual, ellas incluso no lo saben diferenciar, ¿sabes? Porque en su vida diaria han tenido una normalización respecto a algunos tipos de abusos, tanto abuso o tipos de violencia psicológica, sexual, física, que esas más detectables, pero ellas lo tienen tan normalizado que ni siquiera pueden diferenciar si están sufriendo algún tipo de abuso. Vale. Y este proyecto está dedicado al 100% a la mujer con discapacidad intelectual. ¿Este proyecto sale fuera del centro, acude a diferentes sitios? Sí, actuamos por toda la isla de Gran Canaria. Bueno, abarcamos lo que podemos abarcar respecto al tiempo, ¿no? Vamos por muchos centros ocupacionales de la isla. Hemos trabajado como con 15, ¿sabes?, de diferentes municipios, también en entidades privadas, en centros de educación especial, y también vamos a institutos, colegios y a formación profesional también para dar temas de protocolos o de sensibilización ante este tipo de situaciones. Uh-huh. Me imagino que tú formas parte importante de ese proyecto. ¿Cómo lo reciben en esos centros ocupacionales? ¿Cómo lo reciben las usuarias, por llamarlas, pues también lo puede decir consumidoras, usuarias? ¿Cómo lo reciben estas mujeres de las usuarias? Sí, de las usuarias. Mi compañera, que es la que trabaja directamente con ella, lo puede contestar mejor. El tema de los centros a mí me parece también transformador, ¿no? Porque a lo mejor hay sitios en los que a lo mejor este tipo de talleres, este tipo de temas no se había trabajado antes, ¿no? ¿Son receptivos los centros? Claro. Sí. Siempre. Sí, lo que pasa es que también es verdad que chocamos con lo que decíamos antes, ¿no? O sea, son mujeres mayores de edad que no están incapacitadas y que no tienen que pedir permiso para recibir, por ejemplo, una formación afectivo-sexual. El miedo muchas veces es decir, a ver qué van a decir los padres. Que es una mujer adulta, no hay que pedirle permiso a los padres, pero vamos a tener problemas. Bueno, pues entonces a lo mejor lo que hay un problema es de trabajar con los padres, que entiendan que esa educación afectiva sexual es lo que protege en este caso a su hija, que es lo que lo va a proteger, no lo que lo va a lanzar, justamente, ¿no? El caso de las mujeres lo reciben de una manera fantástica, porque además, claro, son temas que normalmente no se ha tratado nunca con ellas. El tema, normalmente la mujer con discapacidad intelectual está muy infantilizada. La infantilización es un maltrato. Claro. Se hace también con hombres con discapacidad intelectual, pero sobre todo con la mujer. ¿Por qué? Porque si yo tengo a mi hija infantilizada, pues entonces, y la tengo con muñequitas, y la tengo cuidando la casa,
pues evito que tenga novio, evito que quiera tener relaciones, Exacto. evito que quiera salir a vivir sola, evito que, bueno, pues que quiera ponerse ropa muy sexy, porque es la niña. Entonces, la han tratado siempre como la niña y sigue siendo la niña. Y ella al final asume ese papel. Cuando empezamos a hablar, porque, además, es fundamental. Hemos hecho 3 campañas importantes. La primera fue la infantilización. O sea, no somos niñas, somos mujeres. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta y que todos tenemos que ver, ¿no? La segunda fue la de yo decido gracias, en cuanto a la autodeterminación. Hay cosas que yo decido, que no se las tienes que preguntar a mis padres. La decido yo porque soy mayor de edad y no tengo ninguna incapacitación. Y la otra fue la de cuenta conmigo, cuento contigo, ¿no? Que era un poco decir, oye, por ejemplo, en este proyecto trabajamos con mujeres, entonces ellas cuentan con nosotros también contamos con ellas, ¿no? En el sentido de que se trata de dar y garantizar los derechos que las mujeres con discapacidad que se vulneran tienen. Constantemente hacia ellas, ¿no? se vulneran. Una cosa, y perdón, es un inciso importante. En otro tipo de discapacidad, no sé, en el colectivo imaginario, nadie piensa que una mujer con discapacidad física o sensorial o de otro tipo orgánica, nadie se plantea que no pueda tener derecho a tener su relación sexual efectiva que quiera y que le dé la gana. Nadie piensa que no pueda tener incluso derecho a plantearse el tener sus derechos reproductivos o el tener independencia en discapacidad intelectual. En el imaginario colectivo eso sí se plantea y se permite que eso se transgreda constantemente. Entonces, la mujer, dentro de la discriminación que sufre la mujer con discapacidad, ya por sí, por ser mujer y por tener discapacidad, además la mujer intelectual tiene que arrastrar esa triple discriminación por tener discapacidad intelectual y porque los demás consideran, la sociedad considera que bueno, que lo de tener relaciones como es una locura, o lo de tener pareja o lo de plantearse otro tipo de cosas, ¿no? Mi compañera que trabaja con las sí, chicas, realmente yo me doy mujeres, cuenta en el día a día de que he hablado con chicas con un nivel cognitivo, no tiene por qué ser bajo, con niveles cognitivos altos, y me doy cuenta de las capacidades que tienen las chicas, y realmente cuando se lo pones en la mano, ellas dicen, wow, me he dado cuenta de lo que he estado viviendo, y ni siquiera me lo he llegado a plantear nunca porque nunca me lo habían explicado. Y claro, y a raíz de esos talleres, de ese seguimiento con las chicas, pues nos damos cuenta realmente que no tienen la información que deberían de tener. ¿Y eso ha sentado mal a esos padres? ¿Alguno ha venido a prestar reclamación o a decir, oiga, no le estén enseñando eso a mis hijas? ¿Te has encontrado algún caso? Pero sí, no, pero me he encontrado casos de centros ocupacionales que, por ejemplo, en la materia afectivo-sexual ni siquiera me la dejan dar. Que no te dejan acceder. No. Hay otros que sí, que son súper colaboradores, pero hay otros que dicen, mira, mejor evitamos esa parte del proyecto cuando realmente es un derecho fundamental que tienen como personas. Y realmente se vulneran todos esos derechos, incluso también, ¿cómo le vas a explicar tú a una chica o a una niña con discapacidad intelectual que todavía es más complicado que comprendan cuando estén sufriendo algún tipo de abuso? ¿Cómo le vas a explicar que a lo mejor están sufriendo abusos sexuales si no le explicas materia afectivo-sexual? Es sí, imposible imposible que se percaten de lo que están viviendo porque normalizan esa clase de comportamiento. Claro, y lo ven como normal, ¿no? Exactamente. Ni saben que eso es algo Exactamente. contra la natura, ¿no? Sí. Hay una cosa también muy significativa, me gustaría remarcar. Y estamos a final ya del programa, pero vale. te dejo. Sí. Fíjate, cuando se habla de los factores de riesgo, y son cuatro aquí, que hablamos de los factores de riesgo o de vulnerabilidad de la mujer con discapacidad, la falta de autoestima, la falta de información, la dificultad de utilizar los recursos, la poca credibilidad, por ejemplo, cuando hay un caso de abuso que se le da. Exacto. Pensamos, cuando decimos, es que la mujer con discapacidad es vulnerable, y pensamos que es vulnerable porque tiene discapacidad. No. Es vulnerable porque no ha habido una intervención sobre esas mujeres desde un principio de una forma correcta, porque se las ha infantilizado, porque se las ha sobreprotegido, porque no se las ha dejado vivir, no se las ha dejado aprender a empoderarse, a tener capacidad de defenderse y de elegir. Esas son la vulnerabilidad que sufre la mujer, no la discapacidad. Claro. La discapacidad no da la vulnerabilidad la da falta de información.
Pues se nos ha acabado el programa. Aquí estaríamos hablando con José Miguel y con Keila, porque José Miguel me decía fuera de las cámaras, se va a quedar corto, digo, lo sé, porque además nos pasa siempre, al final nos quedamos con la mitad del programa, pero claro, en televisión los tiempos son fundamentales y cruciales, y cuando nos hacen la señal hay que terminar y no nos queda más tiempo. Pero sí está claro que bueno, que Adisnor pues tiene aquí su hueco en TAC Televisión y que lo va a tener a lo largo de toda su existencia, que ya, bueno, pues casi estamos ahí por un estilo, porque TAC Televisión tiene 30 años y Adisnor va por 30 y pico de años, pues estamos ahí en una misma edad, nos queda todavía unos 100 años más, por lo pronto, para seguir existiendo, y bueno, aquí van a tener siempre su hueco. Keila Melián, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Muchas desearte gracias. lo mejor, y a Adisnor también, que se vayan cumpliendo todos esos proyectos, que al final se consigan esos objetivos, que es lo que en el fondo nos importa a la sociedad, y que esas personas con discapacidad intelectual estén totalmente integradas, y en este caso en este proyecto de la mujer concreto, bueno, pues que esté normalizado, y no diga José Miguel que es que son vulnerables por su discapacidad, no, es por su falta de formación, y eso sí, que se consiga, que es lo importante. Y José Miguel, que me voy a acordar Padreda del apellido, bien, que si eso no se me olvida a mí en la vida, por lo mismo, que esos objetivos se vayan cumpliendo, y que Adisnor, bueno, pues que siga caminando, que siga cumpliendo esos objetivos, y que ese futuro cada vez vaya más. Muchas gracias por darnos la oportunidad. Gracias a los dos por acompañarnos. Muchas gracias. Bien, pues con las palabras de José Miguel Padreda y Keila Melián de Adisnor hemos terminado este programa por hoy. Yo creo que hemos aprendido un poquito más sobre esas personas con discapacidad intelectual, que son iguales que nosotros, exactamente igual. Incluso yo le pondría un plus, un bonus, es decir, a lo mejor tienen más ventajas que nosotros en determinados momentos y en determinadas cosas que a lo mejor nosotros no logramos percibir. Por lo tanto, hay que implicarse, y sobre todo las instituciones públicas. A ver si se le ocurra un poquito más, que ganamos todos. Señores, hasta la semana que viene en El Enfoque. Hasta siempre.